Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos esta primera meditación en las vísperas del final de la Navidad. Mañana es ya, esta tarde ya es, de hecho, el bautismo del Señor. Celebramos esa fiesta final de la Navidad. Lo hacemos con esta primera oración del retiro, pues dando gracias a Dios por tantas cosas vividas estos días, pidiendo perdón al Señor también por las cosas que quizás teníamos que haber hecho mejor y nuestras omisiones, y también pidiendo la ayuda para que nuestra oración nos sirva para meternos en este ambiente que aquí es frío, pero no es nevado como otros sitios, pero que nos está ayudando, por otra parte, meternos en estos ratos de oración a mirar al Señor. Eso es lo que querría que hiciéramos tú y yo esta tarde en nuestra oración. Mirar a Jesús, mirar al Señor y mirarle como lo que somos, hijos de Dios. Este es el tema de nuestra oración, de esta primera meditación del retiro de enero. Hijos de Dios. Además, viene muy bien porque justo la fiesta del bautismo del Señor nos habla, entre otras cosas, además de la epifanía propia de la Trinidad Santísima, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ya aparecen, nos hablan también del bautismo nuestro, nos recuerda nuestro bautismo, y por tanto el momento en el que nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero quería empezar la oración, sobre todo pensando en cómo en este camino de vida para adentro que tenemos que, iniciar, que hemos iniciado y que estamos continuamente recomenzando, en este camino de vida hacia adentro, tiene una peculiaridad, que es que cuando vamos hacia Dios, no transitamos de un lugar conocido a otro desconocido, sino que vamos hacia Dios al que conocemos. Pero si eso sí, andamos en lo que ya se conoce, en lo que muchas veces parece obvio y a veces tantas veces oído. Hablar con Dios lo hemos hecho cientos de veces, pero de alguna manera cada vez que hablamos con el Señor tiene que ser una nueva conversación, distinta. Y por tanto, hemos de percibir con una fuerza y una profundidad nueva lo que nosotros le decimos al Señor y sobre todo lo que Dios quiere decirte a ti. Nos ayuda eso para abrir los ojos de una manera distinta y para descubrir, como decía nuestro Padre, nuevos Mediterráneos. Estamos descubriendo siempre nuevos Mediterráneos. Discurrir sobre lo mismo, el bautismo del Señor, nuestra filiación divina, la gracia de Dios en nosotros, el pecado, la renovación de nuestra fidelidad, son cosas que hemos discurrido, entre comillas, y hablado con el Señor tantas veces, ¿verdad? Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos haga descubrir la riqueza de eso que es lo de siempre,
pero que está lleno de riqueza. Ese es el camino de contemplación al que tú y yo estamos llamados. Y que es, por otra parte, y en esto querría yo incidir mucho también en este rato de oración, el fundamento de todo lo demás. ¿Cuál es el fundamento de nuestro trabajo? O de nuestra vida de familia, de todo, ¿no? Pues es también nuestra vida contemplativa. Sabernos y vivir como hijos de Dios. Mis reacciones en la vida habitual de familia, mi relación con las demás, con los demás, en mi trabajo personal o aquí, en la casa, tiene mucho que ver con cómo es tu relación con Dios. Por eso se trata, como te decía, y en eso, sobre esa idea volveré después, en mi oración también contigo y con el Señor, se trata de que nosotros también, sí, descubramos cada vez que hacemos oración, al menos le pidamos al Señor esa gracia, como un mare nostrum nuevo, un Mediterráneo nuevo. Nos adentremos por esos mares que creemos ya conocer bien, sí, pero que te sorprenderás porque siempre se abrirán horizontes amplios, distintos, insospechados. Eres, decía Santa Catalina de Siena hablando con el Señor, eres como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro. Y cuanto más encuentro, más te busco. Tratar así al Señor. Un mar profundo, en que cuanto más busco, más encuentro. Y cuando más encuentro, más te busco. Y una de esas convicciones clarísimas, y entrando ya, que todos los que han tenido siempre, nosotros también, y especialmente también en nuestra vocación en la obra, es lo que Jesús mismo nos ha enseñado, que somos sus hijos. Vosotros orad así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Él, pensadlo, se ha presentado ante los judíos y ante los que le escucharan como el Hijo amado del Padre. Y les había animado también él a comportarse así, como hijos amados del Padre. E incluso ellos, los apóstoles, habían escuchado a veces al Señor tratar a Dios como lo trataba un niño hebreo: Abba, Abba, papá. Les sorprende, porque no era normal. Pero ellos aprenden también del Señor a tratarle así. Aprenden de Jesús, que es su maestro, que es tu maestro y el mío, a tratar a Dios así: Abba. Con la intimidad y con la filiación de un hijo. Era algo nuevo. Algo nuevo. San Pablo lo refiere. Recibisteis un espíritu de hijos de adopción por el que clamamos Abba Padre. Algo nuevo. Pero es algo que estaba radicalmente apoyado en que él era hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y nosotros, hijos adoptivos. Y eso a él le daba, y a ti y a mí también, una confianza insospechada. Porque si somos hijos, somos herederos. Tenemos el futuro asegurado. Porque somos herederos de Dios. ¿Herederos de qué? De la vida nueva que ha traído el Señor. De la gracia que nos ha dado. No es una herencia teórica o abstracta. Es algo que está en el corazón del hombre, de quien tiene fe. Es algo real, que nos llena de una inmensa alegría, porque Dios nos quiere, Dios nos ama y nos ha dado esa gracia. Buena muestra de eso es el grito que se le escapa a San Juan cuando escribe en su primera carta: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y añade: pues lo somos. Pues lo somos. Mirad, la paternidad de Dios es algo que hemos aprendido desde niños.
pero que de todas maneras yo creo que estamos todos llamados a descubrirlo de un modo personal. De un modo personal. Y vivo. ¿Por qué? Porque si lo descubrimos así, eso transforma nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Tendríamos que descubrir a veces por qué mi comportamiento es así, o por qué mis faltas son estas, porque quizás no me sea hijo de Dios, o no estoy comportándome como un hijo de Dios, o viviendo como un hijo de Dios. Nuestro Padre, sabes muy bien, para él fue un descubrimiento, un hallazgo inesperado, pero le abrió un panorama impresionante, que en realidad ya conocía, pero que de alguna manera en ese momento se abre a una realidad nueva. Fue en el otoño del 31, cuando él le pasó aquello, y lo recordaba siempre, muchos años después, cómo aprendió a tratar al Señor así, con esa intimidad. Tenía que gritar, Abba, Padre. Dios se metió en su alma y le hizo descubrir en ese momento concreto y preciso, no que era hijo de Dios, que ya lo sabía, sino la profundidad de esa realidad y lo que significaba en su vida y la seguridad que le daba y la gracia que suponía también saberse hijo de Dios y por tanto también el optimismo, la alegría, la paz, el abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, para descubrir esto, quizás tendríamos que pensar en otra cosa primero. ¿Quién es Dios para mí? A veces hay que restaurar esa imagen de Dios en mi vida. Porque quizás no la hemos captado del todo bien. De una manera inconsciente o consciente. Hay quien piensa que Dios es alguien que impone leyes, que anuncia castigos a quienes lo cumplan. No es nuestro caso, seguro. Pero también hay quien piensa que Dios lo que espera de ti, de mí, es que acatemos su voluntad. Como un amo que espera la reacción positiva siempre de sus súbditos. En otros casos pasa algo distinto. Dios es el motivo por el cual tengo que portarme bien. La razón por la cual he de hacer lo que debo hacer. Sin embargo, Dios no es esto. Porque no hay, ni es un juez rígido, ni es mucho menos un dominador tiránico. Es algo más que todo eso. No es alguien que nos pide cuentas o que simplemente espera de nosotros que nos portemos bien, sin más. Es algo distinto, pero algo que sabemos muy bien lo que es. Es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y es amor. Hay personas, y esto pasa ahora con frecuencia, que han perdido ese sentido de la filiación divina o de que Dios es Padre, porque quizás también han atravesado una crisis de paternidad. Y yo lo he comprobado muchas veces, seguramente tú también, como amigas o amigos tuyos, personas conocidas, a quienes su padre, por ejemplo, no les genera buenos recuerdos. Y hablar de Dios como Padre, teniendo en cuenta esa perspectiva, no les es nada atractivo. Y cuando les hablas de la fe en Dios como Padre, pues no lo entienden. Porque no han tenido una buena relación con su padre. Hoy muchas veces, hoy día también pasa, ¿no? Pues familias rotas, donde el padre ha desaparecido, donde la madre no sé qué, y es doloroso. Y no se entiende Dios como Padre. No se alcanza porque no sabe bien lo que es la paternidad. Y creo que es bueno ayudarles, también nosotros en primer lugar, a ver cómo su dolor
por esa carencia, muestra hasta qué punto llevan la paternidad escrita en el corazón. ¿Por qué te lo digo? Porque a pesar de que eso puede ser un dolor, necesitan de su padre. Hay siempre una paternidad que les precede y que les llama. Y entonces un buen amigo, un sacerdote, una persona querida, puede hacerles descubrir, una amiga, esa paternidad de Dios en el amor que Dios les tiene, que palpita en el corazón de cada uno y que se abre camino en el Padre que ellos son quizás, o madres, o que lo serán. Y enseñaremos a mucha gente a ser buenos padres o buenas madres cuando descubran en su corazón el buen Padre que es Dios. Y entiendan también, descubran también en el fondo de su alma el auténtico rostro de Dios. El auténtico rostro de Dios. La manera en que sus hijos estamos llamados a vivir, sabiéndonos mirados con gran cariño, con inmenso cariño, por el Señor. En efecto, por tanto, fijaros, la conclusión es de todo esto que estábamos hablando, al menos es lo que pensaba en mi oración, es que Dios no nos quiere por lo que hacemos, mucho menos por los resultados, sino sencillamente porque somos sus hijos. Ya está. Y al mismo tiempo nos lanza al mundo y procura que saquemos lo mejor que tenemos, partiendo de lo mucho que valemos a los ojos de Dios. Pensadlo, por ejemplo, esto que vamos a esta reflexión que estamos haciendo, cuando vienen esos momentos de fracaso, porque vienen, o de tristeza, o cuando nuestra vida, comparándonos con los modelos que nos presenta el mundo, nos puede llevar a ver una especie como de baja consideración de nuestra propia existencia. Qué desastre soy. Nos queremos muy poco a veces, Nos queremos muy poco. Y Dios nos quiere mucho. A veces nos puede pasar eso, esa baja consideración de nosotros mismos. Y quizás deberíamos recordar más a menudo, por esto digo, y más en esos momentos de fracaso, de tristeza o de lo que sea, más a menudo, que esta es nuestra estatura, esta es nuestra identidad espiritual. Somos los hijos amados de Dios siempre. Y no aceptarse o vivir descontentos y pensar en negativo, al fin y al cabo, significa no reconocer nuestra identidad más auténtica. Es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar los ojos en mí. Significa como querer impedir, cuando no reconocemos eso, que se cumpla su sueño en mí. Dios me ama tal como soy. Y no hay pecado, ni defecto, ni error que lo haga cambiar de idea. Estate segura. Dios se fija en mí como soy. Y he de aceptar también esa condición mía. Y no hay nada, absolutamente nada, por erróneo o por defecto que nos parezca, que le haga cambiar de idea. Nos quiere porque somos. No porque seamos estupendos, o hagamos muchas cosas, o seamos súper eficaces, o no tengamos errores. Nos quiere porque somos. Sencillamente por la razón que a Él le importa más. Somos sus hijos. Ya está. Hijos amados. De este modo, creo que comprenderemos, ¿no?, que nuestra valía no depende de lo que tengamos, de nuestros talentos. Dios no le da 10 a uno, 5 a otro y 2 a otro, porque el de 10 valga más. No, a todos les pide lo mismo.
Dios no le importa que saquen 10 talentos o 5 o lo que sea, no. Sino lo que le importa al Señor es que somos el amor con el que nos ha creado, que ha soñado con nosotros, que ha pensado en nosotros antes de la constitución del mundo. No somos, decía Benedicto XVI, el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es fruto del pensamiento de Dios, de un pensamiento de Dios, dice. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Y yo me pregunto, ¿de verdad esta idea incide en mi vida diaria? ¿Y me comporto como un hijo amado de Dios, así? Fruto de un pensamiento de Dios, querido, amado, necesario para Dios. Sabes muy bien cómo nos enseñó también nuestro Padre, que esto es el fundamento de la espiritualidad del Opus Dei. Decía que era como un hilo que une un montón de perlas, un collar maravilloso. Es el hilo, la filiación divina, y engarza todas las virtudes de un hijo de Dios. Y esa actitud de alguna manera se comprueba o se traduce en una actitud cotidiana de abandono esperanzado. Repito, abandono esperanzado, propio de un hijo. Y más cuando son pequeños. Por eso, en los escritos de nuestro Padre, de San José María, la filiación divina está muy unida también a la infancia espiritual. ¿Qué le importan las sucesivas caídas del niño que está aprendiendo a ir en bicicleta, por ejemplo? No vale nada. ¿Sabéis por qué? Porque el niño sabe que su padre está cerca, que le está animando a volver a intentarlo. Y en eso consiste su esperanza, su abandono esperanzado. Papá dice que puedo. Venga. Pues mirad, saber los hijos de Dios es también la seguridad sobre la que apoyarnos para llevar a cabo la misión que Dios nos confía. Por supuesto, Dios está cerca de mí. Creo que puedo. Es verdad que no podemos negar que haya dificultades, pero las encaramos de una manera distinta cuando esto lo tenemos muy metido en el corazón. Es de que pase lo que pase, Dios me acompaña. Dios está a mi lado. Dios vela por mí. Y Él hará lo que nos proponemos. Porque a fin de cuentas es obra suya. Lo hará de un modo distinto a como yo me empeño en hacerlo, pero quizás más fecundo. Cuando te abandones, escribía nuestro Padre, cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad. Si las tareas, a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto, porque habrán salido, entre comillas, como le conviene a Dios que salgan. Así es, porque sabemos que estamos muy cerca del Señor, que Dios está muy cerca de nosotros, quiero decir. Por tanto, fijaros, creo que esto nos ayuda a pensar cómo hemos de cultivar la filiación divina. Hemos de hacerlo en primer lugar con la cabeza. Quizás meditando esos pasajes de la Escritura, del Evangelio, que hablan de Dios es Padre, de nuestra filiación divina, de la vida que Dios nos da como hijos. También con el corazón, porque podemos ahondar en ese sentido de la filiación divina acudiendo al Padre, a Dios Padre, confiadamente, actualizando ese abandono en sus manos.
Llámale Padre muchas veces al día y dile a solas, escribe nuestro Padre, en tu corazón que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Y yo te añado, pero díselo. Dile que le quieres, que le adoras. Así se lo decimos al Señor: Señor, te quiero, te adoro. Y siento el orgullo y la fuerza de ser hijo tuyo. Tú lo harás bien y tú me ayudarás a hacerlo bien. Aunque a veces meta la pata. O quizás una breve oración que te ayude a sentirte hija de Dios. O a terminarla, o a afrontar las jornadas con agradecimiento, con contrición o con esperanza. Señor, decía el Papa Francisco en una oración que proponía en este sentido, te doy gracias, Señor, te doy gracias porque me amas, decía. Estoy seguro de que me amas. Haz que me enamore de mi vida. No de mis defectos, que hay que corregir, sino de la vida, que es un gran regalo. Es el tiempo para amar y para ser amado. Cosa tan bonita. Señor, te doy gracias porque me amas. Y estoy seguro de que me amas. Haz que me enamore de mi vida. A veces nos falta también eso, estar enamorados de nuestra vida. No de los defectos que hay que corregir, dice el Papa con mucha claridad, sino de la vida, que es un gran regalo. Porque es un tiempo para amar y un tiempo para ser amado. Así es. Y mira que hemos pasado por vicisitudes distintas y a veces dolorosas, y momentos de sufrimientos, y momentos de no encontrar nosotros mismos, y momentos de inquietud. Pero tu vida, la que tienes, la que es para amar y ser amada. Da gracias por eso. Y enamórate de tu vida, de lo que Dios te quiere para ti. Sentirnos hijos de Dios nos permite volver a Él, porque eres nuestra familia. Alguien describía la familia como el lugar donde se vuelve, al que se vuelve. El lugar donde encontramos el reposo y el descanso, sobre todo cuando es un santuario de amor y de vida. Pues lo mismo pasa con nosotros, con Dios. Dios como Padre, el lugar del reposo y de la vida, donde volvemos. A Él, confiadamente, nos acogemos cuando estamos cansados, cuando nos han tratado mal o cuando hemos sido heridos, o también cuando le hemos ofendido. Volver a la casa del Padre. Volver al Padre es otra manera también de vivir este abandono esperanzado. Por eso conviene, pues eso, ¿no? Conviene también meditar muchas veces la palabra de la palabra de los hijos, la palabra de hijo pródigo, ¿no? Porque encontramos ahí tantos elementos para nuestra oración personal y descubrir ese amor de Dios. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y que nos alegremos porque Dios nos recibe. Quizás el hijo pródigo no pensó en el dolor que había causado en su padre. Lo que le mueve es la añoranza del buen trato que recibía en su casa. Y se va sin pensar en el amor de su padre, en que va a pedir ser un siervo más. Y se encuentra con la alegría del padre que le trata de otra manera distinta. Ese es el amor de Dios. Le importa que somos, no cómo somos. Le importa que nos ha creado, que somos sus hijos, no lo que hagamos.
o como lo hagamos. Él está todo el día, perdonad esta manera tan humana de decirlo, ocupado en amar y ocupado en amarnos. Ya está. Esa es su ocupación, porque Dios es amor. Ocupémonos también nosotros de lo mismo. No hay derrota, por tanto, para quien desea acoger cada día el amor de Dios. Incluso nuestros pecados se pueden convertir en ocasión de recordar mi identidad de hijo de Dios, de hijo pródigo. Hijo mío querido. Y creo que eso será como la fuerza que nos ayude después a caminar hacia el Señor. Sé que vosotros, escribe nuestro Padre, sé que vosotros y yo, decididamente, con el resplandor y la ayuda de la gracia, veremos qué cosas hay que quemar y las quemaremos. Qué cosas hay que arrancar y las arrancaremos. Qué cosas hay que entregar y las entregaremos. Termino ya. En ese camino también de nuestra filiación divina que hemos expresado un poquito esta tarde, para comenzar nuestra oración, para nuestro retiro, quiero decir, pidarle a la Virgen que nos ayude a que sea así. De la mano de la Virgen vamos hacia Dios. Los reyes encontraron a María con el niño, o al niño con María, y San José, no nos olvidamos de él, que también fue un buen padre. Que aprendamos de José y de María a ser buenos padres y buenas madres, y a ser, sobre todo, buenos hijos de Dios. A ellos se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.